La señal llegó sin previo aviso. Un débil pulso abriéndose camino a través del ruido estático del espacio profundo. Fue breve, casi imperceptible, como un susurro al borde de la audición. Un indicador rojo parpadeó una sola vez en la consola de Farley, en la bahía de comunicaciones de la Blackstar. El teniente Darius HT entrecerró los ojos frente a la pantalla, inseguro de si lo había visto realmente. El repetidor solía emitir señales falsas, ecos fantasmales de escombros cósmicos o satélites muertos flotando sin rumbo por sectores olvidados. HT se acomodó en su asiento, frotándose el cansancio del rostro con la palma de la mano. Otro fallo, pensó. Aún así, se inclinó hacia la consola para revisar los últimos 30 segundos de datos. Otro pulso, más largo esta vez, seguido de 3 ráfagas cortas, y luego silencio. HT se quedó inmóvil. Una frecuencia sellada, encriptación alienígena. Vaciló, esto no estaba en el protocolo. La Blackstar era un puesto de escucha, un punto solitario en las profundidades galácticas donde nunca ocurría nada. Su tripulación monitoreaba rutas de carga, actividad pirata y débiles explosiones de estrellas moribundas. Interceptar transmisiones encriptadas de origen alienígena no formaba parte de la rutina diaria. Exhaló lentamente y presionó el botón interno de comunicación. Capitán Nolan, tenemos algo. Hubo una pausa, luego la voz de Nolan, baja y tranquila, respondió, voy en camino. Holt echó un vistazo alrededor de la bahía de comunicaciones. Nadie más parecía haber notado nada, nunca lo hacían. La rutina adormecía los sentidos en este lugar. La estación había estado en órbita alrededor del borde desolado de la expansión Karala durante casi 3 años. Tan lejos, solo había vacío, ni colonias ni flotas, solo el zumbido constante de los motores que mantenían a la Blackstar en su silenciosa vigilia. La puerta se abrió con un siseo y el capitán Nolan entró. Su chaqueta de uniforme estaba desabrochada, las mangas arremangadas hasta los codos. Holt se enderezó instintivamente, Nolan no lo reconoció, su atención ya estaba fija en el indicador parpadeante. ¿Qué tenemos?, preguntó Nolan mientras se acercaba. Holt señaló la forma de onda que ahora se mostraba en la consola principal. Señal encriptada, señor. Origen alienígena. La frecuencia es ajustada y los repetidores están teniendo problemas para mantenerla, pero está ahí. Nolan se inclinó entrecerrando los ojos ante los datos que se desbordaban en cascada. La transmisión llegaba en fragmentos, distorsionada por estática e interferencia. Holt amplificó la señal, pero el audio que se filtraba seguía roto y deformado. Pásalo por los decodificadores, ordenó Nolan. El técnico asintió y activó el proceso. La sala se llenó del sonido de voces distantes y distorsionadas, retazos de palabras alienígenas que se aferraban a los bordes de la transmisión. Era un trabajo lento, el software de la estación no estaba optimizado para este tipo de desciframiento. Nolan cruzó los brazos. ¿De dónde viene? La estimación aproximada la sitúa cerca del sector 117, pero no hay flotas registradas allí, respondió HT. El sistema más cercano es Cross Minor y está a 2 sectores de distancia. Espacio profundo, murmuró Nolan. Podría ser una baliza de emergencia perdida. Un fragmento de audio más claro interrumpió la estática, nítido y urgente. Holt ajustó los filtros y una voz emergió. El dialecto alienígena era áspero, pero el software de traducción de la estación trabajaba rápidamente para adaptarse. Bajo ataque, civiles, repitiendo, aquí el comandante Alre de la flota Borar al almirante Orak, estamos bajo ataque. Nuestra flota está evacuando, asistencia inmediata requerida. Coordenadas transmitiendo, por favor respondan. Los ojos de Nolan se entrecerraron. La voz estaba tensa, cargada de estática y explosiones lejanas. Miró a HT, que había dejado de respirar. ¿Eso es real?, preguntó HT apenas en un susurro. Nolan no respondió. Sabía cómo sonaba la desesperación. Rastrea esas coordenadas, dijo con su voz de repente más firme. Quiero saber exactamente qué tan lejos están. Holt comenzó a trabajar, sus dedos deslizándose rápidamente por la interfaz. Nolan se enderezó, dirigiéndose hacia la ventana de observación al otro extremo de la sala. Más allá de ella,
El lienzo negro del espacio se extendía interminable, sin la luz de ninguna estrella cercana. La Black Star flotaba sola, un puesto solitario en los confines del alcance humano. Otro pulso recorrió la consola. Ahí está otra vez, dijo HT, más fuerte esta vez. Mismas coordenadas, se repite cada 90 segundos. El silencio llenó la bahía de comunicaciones. Nolan no se movió, la pantalla parpadeaba mientras la transmisión se repetía, esperando una respuesta que no llegaba. El sector 117 está vacío, dijo HT finalmente. Hice los escaneos 2 veces. No hay flotas allí, ni señales de respuesta de naves aliadas. Si esperan refuerzos, no llegarán. Nolan exhaló por la nariz. Haz un barrido completo del área. Busca naves camufladas, restos, lo que sea. Sí, señor. Mientras HT realizaba la orden, Nolan permaneció mirando la vasta negrura más allá del vidrio, escuchando cómo la voz alienígena resonaba una vez más. El barrido no devolvió nada. Solo deriva cósmica y picos de radiación de estrellas distantes. Nolan tamborileó con los dedos sobre la consola, impaciente, mientras los datos se repetían por tercera vez. Era como buscar sombras en la oscuridad. No hay señales de nada, informó HT en voz baja, con la mirada fija en los datos. Ni siquiera hay radiación residual. Si hubiera una flota aquí, la veríamos. Nolan no respondió de inmediato. Las palabras de la transmisión se repetían en su mente, la voz tensa, la desesperación cargada de estática. Cambió su enfoque al espectro de audio que bailaba en la pantalla secundaria. Nada tenía sentido, una señal tan clara transmitida directamente a este sector, donde no había más que la Black Star flotando, sin restos, sin refuerzos, solo silencio. Y, sin embargo, el mensaje seguía transmitiéndose. ¿Hago otro barrido, señor?, preguntó HT, rompiendo el silencio. No, la negó con la cabeza. No mostrará nada diferente. Estamos solos aquí. Se apartó de la barandilla y cruzó la bahía de comunicaciones, con los ojos clavados en la pantalla. Envía un informe al almirante Khaled. Márcalo como prioridad 2. El almirante lo vería lo suficientemente pronto, pero Nolan ya sabía que no esperaría por una respuesta. Holt vaciló. Permiso para hablar libremente, señor. Nolan le dirigió una mirada de soslayo. Adelante, Holt se movió incómodo en su asiento. Es solo que si fuéramos nosotros allá afuera, no estaríamos esperando autorización. Ya nos estaríamos moviendo. Los ojos del capitán se entrecerraron ligeramente. ¿Crees que estoy dudando? Creo, dijo HT con cuidado, que quien sea el comandante Al resonaba como si no tuviera mucho tiempo. Nolan mantuvo su mirada por un largo momento antes de volverse hacia la pantalla. Sabía que HT tenía razón. La Black Star estaba lejos de los sistemas principales de la Tierra, y allí las decisiones pesaban más. Para cuando Khaled leyera el mensaje, había una buena posibilidad de que esa flota, si es que aún existía, se hubiera reducido a chatarra. La mirada de Nolan se posó en el mapa del sector vacío, el pulso de la señal de socorro marcando el tiempo como un latido lento. Exhaló por la nariz, ya sabiendo la respuesta antes de pronunciar las palabras. Preparen el Artemis y el Solace, ordenó. Quiero 2 naves patrulleras en modo silencioso en menos de 1 hora, protocolos de sigilo completos. Holt así indirizo. Sí, señor. El oficial de comunicaciones se apresuró a teclear en la consola, transmitiendo órdenes al hangar. En cuestión de momentos, la cubierta se llenó de actividad renovada. Nolan observó el movimiento frenético del personal a través de los feeds holográficos mientras comenzaban los preparativos. La Black Star no era un buque de guerra, sus hangares albergaban solo un puñado de naves clase patrulla, ligeras en armamento y diseñadas más para reconocimiento que para combate. Pero eran rápidas, maniobrables y silenciosas contra la oscuridad. Mientras Holt coordinaba el despliegue, Nolan abrió un canal seguro hacia la flota del almirante Khaled, adjuntando la transmisión inicial junto con las órdenes de patrulla. El almirante lo vería pronto, pero Nolan ya tenía la intención de tener ojos sobre el sector antes de que eso sucediera. Otro pulso resonó a través de las comunicaciones. Nolan miró la consola, las mismas coordenadas, el mismo intervalo de 90 segundos.
La transmisión se repetía, pero esta vez algo era diferente. La estática distorsionó el mensaje y HT ajustó los filtros mientras el audio luchaba por abrirse paso. Una voz emergió, fracturada por la interferencia. Era la misma voz, pero ahora más delgada, frágil. Aquí el comandante Alre, 2 transportes civiles derribados, miles perdidos, no podemos mantenerlos a raya mucho más tiempo. Almirante, Alguin, por favor responden. Tenemos millones de civiles a bordo de estas naves, no podemos protegerlos, por favor, ayúdennos. Los nudillos de HT se pusieron blancos mientras la voz alienígena se quebraba a través de la estática. Por un largo momento, nadie se movió. El peso de miles de vidas pendía pesado en el aire rancio de la bahía de comunicaciones. La mandíbula de Nolan se tensó. HT se giró en su silla con expresión sombría. Se están muriendo allá afuera. Nolan no dijo nada, la pantalla parpadeaba mientras la transmisión se repetía una vez más, esperando una respuesta que no llegaba. Los escaneos del sector siguen siendo negativos, añadió HT. Lo revisé 2 veces. Si se suponía que una flota defensiva estuviera aquí, nunca llegó. Los ojos de Nolan no se apartaron de la pantalla. Esto no era solo una llamada de socorro sin respuesta, era toda una flor abandonada a su suerte en un sector donde creían que encontrarían seguridad. Sus dedos flotaron sobre los controles. Envía otro mensaje, ordenó. Frecuencia encriptada, línea directa. Holt asintió y estableció la conexión. Nolan se inclinó hacia adelante, su voz era firme pero baja. Comandante Alre, aquí el capitán Nolan de la Black Star. Hemos interceptado su mensaje. Mantengan su posición, los humanos están en camino. Por unos segundos, nadie se movió. La mano de HT quedó suspendida sobre la consola como si esperara que Nolan cambiara la orden. Otros en la bahía intercambiaron miradas de incertidumbre, el significado de esas palabras calando lentamente como plomo frío. No fue duda, era la enormidad de lo que acababa de suceder. ¿Dijo que vamos?, susurró uno de los ingenieros de vuelo a un colega. Los ojos de Nolan se entrecerraron al captar el atisbo de duda desde el rabillo del ojo. Dio un paso adelante, dejando que el silencio se prolongara un segundo más. Sí, dijo Nolan lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Vamos. Las palabras golpearon como un martillo contra la incertidumbre en la sala. Holt se enderezó en su silla, su enfoque regresando de golpe a la consola. Inicien los protocolos prevuelo para el Artemis y el Solace, ordenó Nolan. Quiero revisiones completas de todos los sistemas y cargas, prepárense para combate en 30 minutos. La orden puso la sala en movimiento. Aunque la corriente de inquietud persistía, murmullos se escuchaban tras los pasos apresurados de la tripulación que salía. No es nuestra pelea, no son humanos, podrían estar muertos para cuando lleguemos. Una voz finalmente se alzó más fuerte, el teniente Reyes, con los brazos cruzados al fondo de la sala, no se había movido desde que la señal se reprodujo, su voz cargaba más frustración que miedo. Señor, permiso para hablar libremente. Nolan asintió sin dudar. El teniente Reyes dio un paso adelante, mirando a los miembros dispersos del personal que todavía permanecían en la bahía. Esto no está en el protocolo. No tenemos órdenes del mando. No es nuestra pelea. Nolan lo miró directamente, sin pestañear. Ahora lo es. La mandíbula de Reyes se apretó. Incluso si vamos, no estamos equipados para esto, señor. No somos un buque de guerra. Tenemos naves clase patrulla con especificaciones de reconocimiento. Esos transportes alienígenas están siendo atacados por algo lo suficientemente grande como para arrasar convoys civiles. Estaremos en desventaja en cuanto lleguemos. Nolan tomó aire controlado y dio un paso hacia Reyes, manteniendo su voz firme pero nivelada. Sé lo que tenemos, dijo Nolan. Conozco los límites de esta estación y de cada nave en nuestro hangar. Pero hay civiles muriendo allá afuera, millones de ellos, y si al menos no intentamos, no tendrán ninguna oportunidad. Dejó que sus palabras quedaran suspendidas en el aire, dejando que se impregnaran en todos los presentes. Si estamos en desventaja, pensamos más rápido que ellos. Si nuestras armas son ligeras, apuntamos con precisión. Esta tripulación fue entrenada para sobrevivir aquí,
en el borde del espacio desconocido. Nos adaptamos. Eso es lo que hacemos. Reyes lo miró fijamente por un largo momento antes de asentir brevemente. Entendido, señor. Nolan se volvió hacia la tripulación. Pónganse a trabajar. Tienen 28 minutos. La sala se vació rápidamente, dejando solo a Holt en la consola. Sabía que se opondrían, comentó HT, sin levantar la vista mientras revisaba los diagnósticos para las naves. No valdría la pena comandarlos si no lo hicieran, respondió Nolan, acercándose a observar la transmisión de datos. Es nuestro trabajo tomar las decisiones difíciles, Holt. Incluso si ellos aún no lo entienden. Holt frunció el ceño. ¿Y Calej? La mirada de Nolan se dirigió hacia el mapa del sector, el pulso de la señal de socorro aún marcando su posición solitaria. Para cuando Calej reciba esto, ya estaremos lejos. El hangar cobraba vida con movimiento, mecánicos e ingenieros cargaban el Artemis y el Solace con todo lo que la Blackstar podía proporcionar. Cajas de municiones resonaban contra la cubierta y el sonido de sopletes de soldadura se mezclaba con el zumbido de las naves, mientras se reforzaban placas de blindaje sobre puntos clave de cada nave. Esas no eran naves de guerra, pero cumplirían su función. Nolan caminó entre las dos naves, asintiendo a las tripulaciones mientras aseguraban cañones electromagnéticos modificados bajo el Artemis. El Solace tenía monturas de misiles externas fijadas apresuradamente a sus flancos, aún marcadas con las señales rojas de entrenamiento, ahora reemplazadas por cargas reales. Holt lo seguía de cerca con una tableta de datos en mano. Motores listos, escudos recalibrados para descargas rápidas. Los drones están equipados con inhibidores de sensores, pero vamos con poco combustible de reserva. No lo necesitaremos, lo interrumpió Nolan con los ojos fijos en la cabina del Artemis, donde el piloto realizaba las verificaciones. Esto será rápido. La última de las municiones fue cargada y las puertas del hangar comenzaron a cerrar. Nolan se dirigió hacia la plataforma de observación que daba vista al área de lanzamiento. Reyes se acercó con el casco bajo un brazo. Todas las naves reportan listas. Estamos autorizados para el despegue, señor, informó Reyes. Nolan permaneció en silencio por un momento, observando cómo los últimos miembros de la tripulación abordaban las naves. Tráelos de vuelta a casa, dijo finalmente, avanzando hacia el elevador. Las luces del hangar se atenuaron y el Artemis y el Solace se encendieron, sus motores brillando tenuemente contra las paredes de acero gris de la bahía de la Blackstar. Cuando Nolan entró en la cabina del Artemis, echó un último vistazo al vacío del sector 117. Dios nos ayude, murmuró mientras el zumbido del reactor de la nave ahogaba sus palabras al desaparecer en el silencio del espacio. Los motores del Artemis zumbaban con un ritmo constante mientras la Blackstar se desvanecía en el telón de fondo de las estrellas distantes. La vastedad frente a ellos se extendía sin fin, pero el peso en el pecho de Nolan era más pesado que el vacío exterior. Tocó el enlace de comunicación integrado en su consola. Abraham Canal. Misma frecuencia que la llamada de auxilio. Un destello de duda cruzó la voz de HC, señor, canal abierto. La voz de Nolan atravesó el zumbido de la cabina. Comandante Alre, aquí el capitán Nolan. Recibimos su mensaje. Mantengan su posición, los humanos están en camino. El silencio siguió, roto solo por la leve estática que crepitaba a través de la línea. Holt se movió incómodo, con la mirada fija en Nolan en busca de algún tipo de confirmación. No hubo respuesta. Nolan ajustó los controles de la comunicación, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su tono se suavizó, pero la resolución en su voz permaneció firme. No están solos aquí fuera. Llegaremos a ustedes, solo aguanten. La estática disminuyó, reemplazada por un leve clic y luego una voz emergió, frágil y distante, pero inconfundiblemente aliviada. Entendido, capitán Nolan. Esperamos su llegada. Los hombros de Holt se relajaron al escuchar la respuesta, pero la tensión en la cabina permaneció. El canal sigue abierto, notó HT, mirando la forma de onda fluctuante. No lo han desconectado. Se aferran a la esperanza, respondió Nolan, acomodándose en su asiento. Déjalo abierto mientras el Artemis y el Solace avanzaban hacia el punto de salto.
La mirada de Nolan permaneció fija en el mapa estelar proyectado sobre la consola. El sector 117 parpadeaba tenuemente, aún marcado por el pulso de la señal de socorro. La voz de Reyes llegó desde la segunda nave patrulla. Estamos en formación, listos para saltar a su orden, capitán. Nolan activó el intercomunicador. Esten firmes Reese. No los hagamos esperar más. En los segundos previos al salto, Nolan miró a Holt. El usual toque de sarcasmo en el semblante de HT había desaparecido, reemplazado por algo mucho más solemne. No están seguros de que lleguemos a tiempo, dijo HT en voz baja. Los ojos de Nolan se encontraron con los suyos. Yo tampoco. Pero de igual forma iremos. El núcleo de propulsión se activó y las estrellas se convirtieron en líneas al entrar en el corredor de salto. El viaje a través del salto fue breve, pero cada segundo se alargaba insoportablemente. Nolan permaneció concentrado en las pantallas de estado, observando los informes tácticos que llegaban desde la flota alienígena. Mensajes dispersos relataban la magnitud de la destrucción, 2 transportes civiles más derribados, naves defensivas abrumadas, fragmentos de naves alienígenas esparcidos por el campo de batalla. La consola de HT emitió un pitido. Transmisión entrante, misma frecuencia, Nolan asintió. Adelante. La voz del comandante Alre regresó, más clara esta vez. Capitán Nolan, hemos perdido 2 naves más. Los civiles están apiñados en los transportes restantes, pero no podemos mantenerlos a salvo. Los atacantes parecen decididos a eliminarlos a todos. La mandíbula de Nolan se apretó. ¿Cuántas naves quedan? 7, respondió Alre con un tono quebrado, aunque 2 apenas se mantienen juntas. Hemos logrado formar un escudo defensivo alrededor del transporte más grande, pero... La voz titubeó, no podemos aguantar otra hora. Nolan se enderezó en su asiento. Estaremos allí en minutos. Transmitan sus coordenadas y manténganse detrás de su nave más fuerte. En cuanto lleguemos, cambien su formación para desviar el fuego de los transportes. ¿Entendido? Entendido. Y, capitán, Alre dudó. Gracias. No creo que nadie más hubiera respondido. Los ojos de Nolan se oscurecieron. Alguien más no lo habría hecho. El Artemis y el Solace emergieron del salto en el borde de un campo de batalla devastado. Los restos de cruceros caídos flotaban perezosamente, los cascos destrozados brillando bajo la tenue luz de una estrella moribunda. Nolan escaneó el campo de escombros, fijándose en las imponentes formas de los buques de guerra enemigos, sus cañones electromagnéticos brillaban con el calor residual de disparos recientes. La flota voraz, ávida y tambaleante, parecía presa esperando el golpe final. Pero ya no estaban solos. 4 enormes cruceros enemigos se cernían más allá de la formación alienígena, sus armas cargándose para otro ataque. Enjambres de cazas más pequeños rodeaban los transportes civiles, como buitres esperando despedazar los restos. Los dedos de Nolan se tensaron sobre el control. Ahí están, murmuró Holt, con los ojos abiertos de par en par. La voz de Nolan permaneció firme. Terminemos con esto rápido. El Artemis viró bruscamente, rompiendo la formación, mientras el Solace giraba hacia la derecha. Los cañones electromagnéticos se activaron, los misiles se armaron, y las naves patrulleras de la Blackstar se lanzaron hacia el combate. El Artemis maniobró rápidamente entre los restos flotantes, sus cañones girando hacia la formación más cercana de cazas enemigos. «Abran fuego», ordenó Nolan. Los cañones electromagnéticos rugieron, disparando ráfagas de tungsteno que atravesaron la oscuridad. 2 cazas enemigos cayeron en la primera salva, mientras los demás giraban bruscamente, alejándose de los transportes para redirigirse hacia el Artemis. «Tienen nuestra atención», comentó HT, con un leve destello de satisfacción en su voz mientras sus dedos volaban por los controles. Se aproximan rápidamente. «Déjalos venir», respondió Nolan con frialdad, mientras sus ojos se movían hacia el Solace que los seguía de cerca. Reese despeja nuestra retaguardia. Neutraliza cualquier cosa que flanquee a nosotros. Entendido, señor, respondió Reyes, mientras el Solace se desviaba y disparaba una salva de misiles hacia los cazas enemigos que intentaban acercarse. El Artemis avanzaba,
deslizándose entre los restos de las naves Borar destruidas. Cada movimiento era preciso, cada disparo diseñado para interrumpir la cohesión enemiga sin agotar recursos innecesariamente. Impacto directo en el crucero líder, informó Holt, mientras los indicadores de daño parpadeaban en la pantalla. Daño mínimo, pero están retrocediendo. Nolan observó cómo los motores del crucero encendían con fuerza, alejándose de la formación principal. Las naves enemigas comenzaron a ajustarse, su cohesión desmoronándose mientras el Artemis continuaba su ataque. Reyes, refuercen su flanco izquierdo, ordenó Nolan. Manténgalos inmovilizados, no dejen que se reagrupen. El Solace lanzó otra ráfaga de misiles hacia un segundo crucero, golpeando su flanco expuesto. Los escudos del enemigo parpadearon y luego colapsaron, dejando escapar una explosión que lanzó fragmentos de metal al vacío. Capitán, dijo HT con tensión en su voz, los transportes están expuestos. Los cazas enemigos están redirigiéndose hacia ellos. Los ojos de Nolan se fijaron en la pantalla táctica, donde 3 escuadrones enemigos aceleraban hacia el grupo de transportes civiles. Reyes, intercepta esos cazas. Nosotros cubriremos los cruceros. En camino, respondió Reyes, mientras el Solace giraba bruscamente, acelerando hacia los escuadrones enemigos. El Artemis, mientras tanto, se lanzó hacia el crucero líder que intentaba reagruparse. Los propulsores se encendieron al máximo y Nolan nunca apartó la mirada de la pantalla, calculando cada ángulo, anticipando cada movimiento. La flota enemiga estaba desestabilizada, pero aún lejos de estar derrotada. De repente, un estallido de estática interrumpió las comunicaciones. La voz de Alre volvió a surgir, cargada con un matiz de alivio. Aquí el comandante Alre, su intervención está funcionando. Están retrocediendo. Nolan no respondió de inmediato, su atención estaba fija en el crucero más grande que ahora cambiaba de curso directamente hacia el Artemis con renovada determinación. No por mucho tiempo, murmuró Nolan, mientras sus dedos se posaban sobre los controles de disparo. El Artemis aceleró, sus propulsores rugiendo mientras se acercaba al crucero enemigo. Los cañones giratorios del crucero se iluminaron, liberando un torrente de plasma que cruzó el vacío hacia ellos. Impacto directo en el lado de babor, gritó Holt mientras las alarmas se encendían en la cabina. Los escudos están al 20%. No aguantará otro disparo como ese. Mantén el rumbo, ordenó Nolan con la mirada fija en la pantalla táctica. No podemos dejar que nos encierren. El Solace se movió rápidamente, lanzando una ráfaga de misiles hacia el flanco del crucero más cercano. Las explosiones sacudieron los escudos del enemigo, creando una abertura que el Artemis aprovechó. Se están reagrupando, dijo Reyes a través del comunicador. Parece que están concentrando todo su fuego en nosotros. Eso es exactamente lo que queremos, respondió Nolan, girando bruscamente el Artemis hacia el centro de la formación enemiga. Atraiganlos. Los cazas enemigos se abalanzaron en respuesta, persiguiendo al Artemis con disparos constantes. Holt maldijo mientras intentaba esquivarlos. Son como moscas, no puedo sacármelos de encima. No lo hagas, dijo Nolan con calma. Guíalos. El Artemis giró abruptamente, atravesando los restos de las naves Borar destrozadas. Fragmentos incandescentes flotaban como asteroides, creando un campo de obstáculos que los cazas enemigos intentaron seguir desde las sombras. El Solace tomó posición. Reyes, ahora, gritó Nolan. Una ráfaga de misiles disparados desde el Solace destruyó el enjambre de cazas en un instante, obligando a las naves restantes a dispersarse. Sin embargo, otro crucero enemigo apareció en el horizonte, sus cañones ya apuntando a los transportes civiles. El pulso de Nolan se aceleró. Intercepten ese fuego, empuja los motores al máximo. El Artemis se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre el crucero enemigo y el transporte más grande de los Borar. Los disparos de plasma atravesaron los escudos del Artemis, sacudiendo la nave con fuerza. Los escudos están al 10%, gritó HT. No aguantará más. Mantén la línea, ordenó Nolan, su voz imperturbable. Ganales tiempo. Un estallido de estática interrumpió las comunicaciones, seguido de la voz del almirante Kaleg,
calmada pero firme. Nolan, tienes autorización completa para actuar. No podemos quedarnos mirando. La ayuda está en camino. Nolan apretó los controles con fuerza, sus ojos entrecerrados mientras los sistemas de puntería parpadeaban. Ya lo suponía, almirante, respondió, mientras fijaba su próximo objetivo. De repente, otra voz rompió el canal, una que Nolan no había escuchado en meses. Aquí el capitán Varga del UNS Bastión. Refuerzos en camino. Intenten no morir antes de que lleguemos. Holt giró la cabeza hacia Nolan, incrédulo. ¿Ellos también están aquí? Nolan mantuvo su expresión neutral, pero un leve esbozo de sonrisa apareció en la comisura de su boca. No somos los únicos en este sector. La voz de Varga, siempre con su característico tono sarcástico, resonó en el canal. Podemos estar lejos, pero seguimos siendo tus vecinos más cercanos. Y los vecinos no se abandonan entre sí. Nolan exhaló lentamente. Te teméis tu tiempo. Me gusta hacer una entrada, respondió Varga, con una sonrisa evidente en su tono. No puedo dejar que pienses que eres el único héroe aquí. Mientras la transmisión de Varga se desvanecía, el campo de batalla ofrecía una escena desoladora. El transporte civil más grande emitía un gemido bajo los constantes ataques, con llamas brotando de sus motores traseros. Capitán, el transporte principal está a punto de colapsar, informó H, con urgencia en su voz. No aguantará mucho más. La expresión de Nolan se endureció. Entonces asegúrate de que lo haga. Activó el canal de comunicación hacia el Solace. Rees, formen una línea. Vamos a intervenir. Entendido, señor, respondió Rees sin dudar. El Artemis y el Solace se movieron en formación, avanzando como un escudo de hierro entre el transporte y el crucero enemigo. Los disparos de plasma golpearon sus cascos, haciendo que el Artemis se estremeciera bajo la tensión. Las alarmas sonaban y los indicadores brillaban en rojo, mientras las grietas se expandían por las placas del blindaje. Holt mantuvo la vista fija en los monitores. Los escudos están al 5%. No podremos soportar más impactos. Resiste, dijo Nolan, su voz inquebrantable. Solo un poco más. La estática en las comunicaciones cedió a una nueva señal. Un destello de luces atravesó el horizonte negro, mientras la silueta masiva del UNS Bastión emergía. Su llegada fue acompañada por una flota de fragatas y cruceros, todos en formación cerrada. Los cañones del bastión rugieron, liberando una tormenta de fuego que atravesó las filas enemigas con precisión despiadada. Los cruceros enemigos, que parecían a punto de aplastar los transportes Borar, se tambalearon bajo el ataque. Sus formaciones colapsaron mientras intentaban dispersarse. Nolan no perdió tiempo. Adelante, ordenó, su voz cortante como un filo. No los dejemos reagruparse. El Artemis avanzó junto al bastión, disparando una ráfaga de proyectiles que atravesaron el casco de una fragata enemiga, partiéndolos. Las ondas de choque se propagaron por la estructura, dejando al crucero flotando muerto en el vacío. Rees, mantén la presión sobre su retaguardia, ordenó Nolan. Llévalos hacia nosotros. Sí, señor, respondió Rees, mientras el Solace lanzaba otra ráfaga de misiles que encontraron su objetivo en los cazas enemigos que intentaban reagruparse. Uno por uno, las firmas enemigas desaparecían de las pantallas tácticas, reemplazadas por las explosiones que iluminaban el vacío lleno de escombros. Capitán, su formación se está desmoronando, informó H, observando cómo el crucero líder comenzaba a retroceder. Nolan se inclinó hacia la consola, observando cómo las naves restantes giraban en un intento desesperado de escapar. Algunas se retiraban en formación apretada, mientras otras flotaban errático, con sus motores al rojo vivo. Se están replegando, murmuró Nolan, y luego con más firmeza, Varga, aprieta el cerco. No los dejes reagruparse. Ya estamos en eso, respondió Varga. Los propulsores del bastión se encendieron, pivotando la nave para dirigir al crucero líder directamente hacia la línea de fuego del Artemis. Una ráfaga combinada destruyó sus escudos, dejando al crucero tambaleándose, incapaz de responder. En el otro extremo del campo de batalla, el último crucero enemigo parecía vacilar,
Sus motores brillaban intensamente mientras intentaba cubrir la retirada de las naves más pequeñas. Están ganando tiempo para su retirada, dijo H, frunciendo el ceño. Intentan mantenernos ocupados. No por mucho tiempo, respondió Nolan, con la mirada fija en el crucero enemigo que aún disparaba contra los transportes Borar. Focalicen el fuego en ese crucero. Vamos a acabar con esto ahora. El Artemis y el Solace apuntaron al objetivo al unísono. Su potencia de fuego combinada rompió los escudos del enemigo, enviando destellos de energía azul y blanca a través del casco. Las explosiones sacudieron la nave y, finalmente, su núcleo detonó en un estallido cegador. Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, las comunicaciones permanecieron en silencio. Holt exhaló profundamente, relajándose en su asiento. Es el último de ellos. El campo de batalla quedó en un inquietante silencio. Los restos de las naves enemigas flotaban esparcidos por el sector, con los andes de incendios dispersos marcando las ruinas de lo que había sido un ataque abrumador. Nolan aflojó su agarre en el reposabrazos, aunque sus ojos permanecieron fijos en la pantalla táctica. Revisen las naves Borar, quiero reportes de estado. No vamos a perder a nadie ahora que llegamos al final. HT tecleó en la consola, concentrado en las lecturas. Un momento después, su expresión se oscureció. Señor, uno de los transportes está enviando una señal de emergencia. La integridad estructural está comprometida, reportan inestabilidad en su reactor. La mandíbula de Nolan se tensó. Abra al-Kanao. La estática chisporroteó brevemente antes de que la voz cansada de un capitán Borar llenara el canal. Aquí transporte 6is. Nuestros reactores están fallando, no podremos sostenerlos mucho más. Nolan se enderezó en su asiento, con los ojos fijos en la pantalla que mostraba el transporte dañado. Su motor chisporroteaba y secciones del casco exterior se habían desprendido, dejando partes de su núcleo reactor expuestas al vacío del espacio. Los sacaremos de esta, dijo Nolan con firmeza. Varga, envía ingenieros para estabilizar su núcleo. Mantendremos nuestra posición hasta que estén seguros. Entendido, respondió Varga sin dudar. Mi equipo ya está en camino. El Artemis se deslizó hacia el transporte averiado, expandiendo sus escudos para cubrir el casco vulnerable de la nave Borar. A través de las ventanas de observación, Nolan pudo ver las siluetas de los tripulantes Borar trabajando frenéticamente para contener el daño. Sus rostros mostraban agotamiento, pero no desesperación. Peleaban como si aún quedara esperanza, murmuró Nolan, más para sí mismo que para nadie más. El humo colgaba pesado sobre el puente del Artemis, mientras los últimos sistemas de alarma finalmente se apagaban. H permanecía inclinado sobre los controles, sus nudillos blancos por la tensión. Nolan observó a través del ventanal principal, sus ojos siguiendo los restos que flotaban en el vacío. El campo de batalla había quedado inmóvil, salvo por los destellos de las antorchas de soldadura que brillaban a lo lejos, donde las tripulaciones trabajaban para estabilizar los transportes dañados. La voz de Rees resonó a través del comunicador más tranquila ahora. El equipo del bastión reporta que el núcleo del transporte 6 está estabilizado. Apenas se mantiene, pero aguantará. Necesitarán reparaciones en un muelle seco. Nolan asintió para sí mismo, aunque el peso en su pecho no disminuyó. Entendido. Diles a los equipos de Varga que refuercen la integridad estructural. No nos moveremos hasta que esas naves estén seguras. Holt exhaló lentamente, dejando caer los hombros. Estuvimos cerca, señor. Otro minuto y ese transporte habría sido chatarra. Los ojos de Nolan permanecieron fijos en las naves Borar. Sus cascos maltrechos reflejaban la débil luz de las estrellas. Sus motores parpadeaban, pero seguían funcionando. Cerca no importa. Aguantamos. La actividad en el puente disminuyó mientras los equipos reparaban las naves Borar. Los médicos escoltaban a miembros heridos de la tripulación hacia los elevadores, sus uniformes manchados de humo y sangre. Nolan siguió con la mirada a los heridos por un instante antes de volver su atención a la pantalla táctica. ¿Estado de nuestra flota?, preguntó Nolan. Holt revisó los datos. El Solace tiene daños en los escudos, reducidos al 30%, y daños significativos en los cañones de riel.
El Artemis está operando al 40% de capacidad del reactor. Los escudos del bastión se mantienen, pero sus cañones secundarios están fuera de línea. Estamos estables por ahora, pero un enfrentamiento más como este. Holt dejó que las palabras colgaran en el aire. El rostro de Nolan permaneció impasible, pero HT sabía que el capitán ya estaba calculando su próximo movimiento. Diles a los equipos de reparación que se centren en los transportes Borar. Nosotros atenderemos nuestras naves más tarde. Mantén al equipo de Varga en alerta. No nos iremos hasta que esas naves estén estables. Sí, señor. Por un momento, el puente quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas que se reiniciaban. Del ventanal principal, Nolan pudo ver las débiles luces de las antorchas de soldadura que brillaban contra los cascos dañados de las naves Borar. Eran pequeñas manchas de esperanza en un vacío vasto y sombrío. Holt cruzó los brazos, observando la pantalla táctica. Se están manteniendo a distancia, comentó con un tono bajo. No han enviado ni una sola palabra. Nos están observando, respondió Nolan con la mirada fija en los restos flotantes de las naves enemigas, ahora reducidas a escombros. Intentan averiguar por qué nos quedamos. Holt inclinó la cabeza, pero no dijo nada más. Nolan dio un paso hacia adelante, apoyando las manos suavemente en la consola mientras observaba el sector 117. Las estrellas, ya libres de la neblina de la batalla, brillaban más intensamente. Mantén la posición, dijo Nolan en voz baja. El siseo de las abrazaderas de acoplamiento llenó el aire mientras el Artemis se alineaba con el costado del transporte insignia Borar. A través de la estrecha ventana, Nolan observó cómo el puente de acoplamiento se extendía lentamente, conectando ambas naves con un suave golpe metálico. Holt estaba a su lado, con los brazos cruzados. Están desenrollando la alfombra roja. Nolan asintió levemente, sin decir nada, mientras se alisaba la chaqueta. El aire dentro de la nave Borar era más denso, la atmósfera más espesa de lo que los humanos consideraban estándar. Tenía un ligero sabor metálico, producto del aire reciclado. 2 guardias Borar lo esperaban en posición rígida, sin decir una palabra. Lo guiaron por un pasillo angosto, bañado en una tenue luz azul. A lo lejos, el débil zumbido de los sistemas de la nave resonaba bajo sus pies. Al final del corredor, una puerta se abrió, revelando una amplia cámara. El comandante Alre estaba en el centro, observando a través de un ventanal panorámico que dominaba la sala. Más allá del vidrio, los fragmentos de naves destruidas flotaban silenciosamente, testigos mudos de la batalla recién concluida. Alre desvió su mirada hacia Nolan mientras éste se acercaba. No hubo saludos formales, solo un leve asentimiento de reconocimiento. Capitán Nolan, dijo Alre finalmente, su voz cargada de agotamiento. Bienvenido a bordo. Nolan dio un paso adelante, deteniéndose a unos pocos metros de distancia. Comandante. El silencio se extendió entre ellos, pesado, con una que ambos compartían, el entendimiento de lo que acababa de ocurrir y de lo que aún no se había dicho. Por un momento, ninguno habló. El comandante Alre finalmente rompió el silencio, su voz teñida de frustración mientras su mirada regresaba al ventanal. No debería haber llegado a esto, dijo con un filo de desilusión en sus palabras. Sus ojos se fijaron en los restos flotantes. Se suponía que habría una flota defensiva estacionada aquí. Deberían haber interceptado cualquier amenaza mucho antes de que alcanzara a nuestros civiles. Nolan siguió la dirección de su mirada, observando el campo de batalla sin responder. Enviamos la señal, continuó Alre, con las líneas de su rostro tensas. La repetimos a través de canales seguros y, aún así, no obtuvimos respuesta. Solo silencio. Nolan dio un paso más cerca, cruzando los brazos. Asumieron que vendrían. El rostro de Alre se endureció. Deberían haber venido. El silencio se instaló nuevamente, interrumpido solo por el débil zumbido de los motores de la nave Borar. Más allá del ventanal, las estrellas brillaban, indiferentes al peso de su conversación. Finalmente, Alre se giró por completo para enfrentar a Nolan, sus ojos cansados pero aún llenos de determinación lo escrutaron con atención. Debo preguntar, ¿por qué vinieron? La señal no estaba destinada a ustedes.
Los humanos no tenían ninguna obligación de intervenir. Nolan sostuvo su mirada con calma, sin vacilar en su respuesta. Vinimos porque era lo correcto. Alre lo observó en silencio, como si intentara descifrar algo más allá de la simplicidad de esas palabras. Finalmente, su postura se relajó, aunque la carga en sus hombros no desapareció. Exhaló profundamente, dejando que parte de la tensión se disipara. Su llegada salvó miles de vidas hoy, capitán. Eso no es algo que olvidaré. Nolan asintió levemente. Nosotros tampoco. Alre dio un paso hacia el ventanal, sus ojos una vez más perdidos en el vacío. No puedo decir qué sucedió con nuestra flota perdida. Quizás se retrasaron o tal vez algo peor les ocurrió. Pero este sector no olvidará las acciones de la humanidad hoy. Nolan lo observó por un momento antes de girarse hacia la salida. Sin embargo, antes de que pudiera cruzar el umbral, la voz de Alre lo detuvo. Hay preguntas que quedan sin respuesta, capitán. Nolan miró por encima del hombro. Siempre las hay. La puerta se cerró tras él, mientras regresaba al pasillo, dejando el peso de las preguntas no formuladas flotando en el aire. Nolan regresó al puente del Artemis. El zumbido tenue de los sistemas de la nave lo recibió mientras las puertas se cerraban tras él, aislándolo del exterior. El silencio ahora se sentía diferente, menos como una tensión persistente y más como la calma después de una tormenta. Holt estaba sentado en la consola de navegación y miró por encima del hombro al oírlo entrar. Los transportes Borar están alineándose para partir. Parece que tienen suficiente potencia para realizar el salto. Nolan se acercó al ventanal principal, observando cómo las naves Borar, maltrechas pero funcionales, se reposicionaban lentamente. Sus cascos aún mostraban las cicatrices de la batalla, secciones quemadas, estructuras dañadas y parches oscuros. Pero sus motores brillaban con firmeza. Sobrevivirían. Los últimos miembros de la tripulación Borar que estaban a bordo del Artemis ya habían comenzado a regresar a sus naves. Cruzaban los pasillos de acoplamiento en silencio, con movimientos eficientes. Ninguno hablaba mucho, pero sus asentimientos de agradecimiento decían más que las palabras. HT rompió el silencio. Están formando una formación, dijo con voz baja, preparándose para saltar. Un destello llamó la atención de Nolan. El transporte líder Borar se adelantó ligeramente y su matriz de comunicación frontal se iluminó. Momentos después, los altavoces del puente crepitaron con vida. Aquí el comandante Alre de la flota Borar, dijo la voz, clara y firme. Capitán Nolan, para usted y su tripulación, si llega el día en que la humanidad nos llame, responderemos. Tienen nuestra gratitud. No los olvidaremos. El transporte líder intensificó sus motores, brillando con más intensidad a medida que las secuencias de salto comenzaban. Una a una, las naves Borar desaparecieron en el vacío, dejando atrás solo los restos humeantes de la batalla. Holt se recostó en su silla, cruzando los brazos mientras observaba el espacio vacío donde habían estado las naves Borar. ¿Cree que realmente vendrán si los llamamos?, preguntó, rompiendo el silencio. Nolan dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento antes de responder. Vendrán. Pero no lo hicimos por eso. Holt asintió sin decir nada más. Algunas cosas no necesitaban más explicaciones. Nolan apartó la vista del ventanal, sus ojos recorriendo el puente. Los miembros de la tripulación ya habían comenzado a volver a sus tareas, diagnosticando sistemas, reparando daños en el casco y recalibrando las armas. El Artemis estaba herido, pero vivo, al igual que todos a bordo. Se dirigió a su silla, colocando una mano sobre la consola mientras miraba al infinito. Las estrellas seguían brillando, extendiéndose como un lienzo interminable. «Llévanos a casa», ordenó, su voz firme y segura. «Sí, capitán», respondió HT, mientras sus dedos se movían rápidamente por los controles. El Artemis giró con elegancia y sus motores comenzaron a brillar mientras la nave se preparaba para partir. Las estrellas pasaron lentamente, mientras el vacío se sentía un poco menos vasto.